Dale, pues, vámonos, recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina. la cuchillaba. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria, al usar el compás, te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. En un capítulo más de su podcast favorito, Por Contradicción. Seguimos en contacto con Terence. Dice que está muy emocionado. Que ya pronto. Que pronto él vendrá. Que va a haber una firma de autógrafos aquí en Por Contradicción Set. Ay, chicris. Pero que aquí andamos. Dijo, Pero me dijo, aguántame tantito. Es que tengo unos negocios a atender. ando aquí, anda facturando ahorita. Dame chance. Tengo que hacer mi declaración. Pero sí, ya merito, se aproxima. Sí, te anda viendo lo de su visa. Ujú. Anda viendo lo de su visa de trabajo porque no puede venir así nomás. Por la compensación económica que va a recibir por venir. Pero sí, estamos en un capítulo más. ¿Cuánto dijo aproximadamente? ¿Cuánto iba a cobrar? ¿$1,000? ¿Por Me dijo- firma? Mira, me dijo, usted por ser Contradicción Podcast, la verdad es que yo cobro como $4,000 por evento, pero para ustedes va a ser gratis. Dijo, sí, Jordi, yo era tenestado. Pero sí, pero estamos en un capítulo más. En estos últimos capítulos hemos hablado ya de personajes más potentes, ¿no? Ya de los Arrancamos peces fuerte. gordos, ¿no? Los Willys de las matemáticas, ¿no? ¿Cómo se llama la orca que está destruyendo los barcos? Así. ¿no? Gladys. Gladys, La pandillera, ¿no? La pandillera, Que güey. está enseñando a otras orcas, güey, a destruir Qué barcos. chido, güey, está bien. Se rifa, como si vieron también los del pinche ay, ¿cómo se llama este tipo de delfín? La ballena beluga, que dicen que es espía ruso. Porque la encontraron en el mar, güey, con arneses rusos, güey. Y para un espacio para poner una GoPro, güey. Pero juro, güey. Por eso como que le tienen miedo a acercársele, güey. Porque era acá Un una espía, güey. Un espía ruso. beluga comunista. Como Cosmo. Compatriota, güey. Le entra sus Camarada, sus era- camaradas para. Una comrade. Okay. Pero sí, güey, la encontraron, no acuerdan en qué aguas, pero fue así en Europa, Suecia. obviamente. En Suecia la encontraron con su arnés, güey, de Made in Rusia, casi, güey. No, es como dato curioso, güey. Tiene como 4 semanas, 5 que la encontraron. Ahí anda la ballena, pero yo que como que se sacó de pedo, perdió contacto y se está acercando al humano, ¿no? Porque pues es lo que conoce, güey. Si la entrenaron, pues su contacto son los humanos, güey. Claro. Pero les da miedo, güey, porque pues, es una Pero- espía rusa, güey. Es una Katyusha, güey. Es como Rocket Raccoon, güey, pero de los rusos. Ándale. En beluga. Güey, pero qué cagado, ¿no? O Sí, sea, está cagado. espías. Y bueno, antes de comenzar este capítulo, pues como siempre, los invitamos a que nos sigan, se suscriban, si tienen la capacidad, pues se vuelvan Patreons para todos los magnos beneficios que hay. Pero si no, simplemente nos ayudan con escuchar y compartir nuestro contenido, ¿vale? Hablando de Patreon, si están en sus posibilidades, desde $1 al mes lo pueden hacer. Y eso nos apoya mucho a seguir creciendo, a seguir, pues como les dijimos, estamos ahorrando, haciendo la vaquita para poder contratar, bueno, sí, contratar Los mediante servicios de compra una para máquina. siempre, contratar vitaliciamente A los servicios, ChatGPT para que nos escriba episodios y ya así relevarnos, etc. y no, pero a un equipo para poderles llevar un mejor audio a ustedes, hasta sus orejitas lindas. Y sin más por el momento, el capítulo, las bebidas de esta semana son gracias a John Gómez.
John, Gracias. Muchas John, we gracias, love John. you from the bottom of our hearts. Desde- Tan divino. Bueno, que sin un comentario extra, bueno, John es nuestro Patreon desde Colombia. Agradecemos mucho su colaboración a usted hasta allá. Ujú. Y si por un momento, después de los anuncios dominicales, Comenzamos. véngase de ahí, Miguel. Bueno, arranca. Voy a arrancar el capítulo. Sí, el capítulo se ha de doler, ¿no? Te arrancas, va a gritar ahorita, ¿no? Sí, no quiero. No quiero. Este no es un show gore, güey. Todo lo ocupo, dice. No, se ocupo, dice, no. Demasiadas historias de guerra hemos contado en este podcast para saber que los horrores que provoca en las personas son injustificables. Sin embargo, también es cierto que la guerra ha sido uno de los mayores motores de avance científico. En este capítulo no les voy a contar exactamente de una historia de guerra, sino lo que provocó la guerra en la mente de un brillante matemático. Un matemático que ganó todos los grandes premios que un matemático puede ganar y que estuvo involucrado, al menos tangencialmente, en juegos de espías. Era bueno. Yo creo, bueno, no estoy seguro, pero me parece que ya se pueden imaginar de quién Ay, hablo. no, Es no. obvio. Ay, Es obvio, güey. Como que No, en el Es capítulo obvio que pasado. estamos hablando de... Bueno, me refiero a John Forbes Nash. Ah, claro. Chris ya nos contó algo de su historia en el primer especial de Día de Muertos, si no mal recuerdo. O en algún especial. A ¿Fue en Nash. especial o fue en la película? John Nash. Sí, ¿Eh? cuando hablamos de películas. Fue en el capítulo de Tal vez películas, en si el no me cap- recuerdo. Sí, Sí, no me recuerdo por fue en el la capítulo de películas. Una mente indomable, Ajá, ¿no? es- O Una mente maravillosa. Una mente Ajá. brillante. Es que A era, Beautiful Mind. Pero porque también, con todas las dos fue de un esa vez. especial. En un Sí, especial sí, hablé sí. de Nash. Bueno, ahorita van a ver por qué. ¿Por qué va por ahí? Ujú. Ok, échale. John Forbes Nash, o bien John Nash Jr., nació el 13 de junio de 1928 en Bluefield, Estados Unidos. Nacho. Es el Nacho. Nacho. El Nacho para los compas, ¿no? Su Juan. padre, Juan Nacho. exacto, Juan Forbes Nash. Su padre, John Forbes Nash Sr., nació en Texas en 1892 y estudió ingeniería eléctrica. Después de luchar en Francia en la Primera Guerra Mundial, su padre, durante un año, fue profesor de esa misma disciplina en la Universidad de Texas y después de ello se incorporó en la empresa Appalachian Power Company en Bluefield en Virginia Occidental. Fue académico su papá y después se fue a la iniciativa privada. Ok. La madre de Nash Jr., Margaret Virginia Martin, estudió idiomas en las universidades Martha Washington College y West Virginia University. Fue profesora durante 10 años antes de casarse con Nash Sr. el 6 de septiembre de 1924. El matrimonio tuvo 2 hijos, John Nash y Martha Nash. Bautizado en la iglesia episcopaliana, sus biógrafos dicen que fue un niño solitario. John fue un niño solitario e introvertido, aunque estaba rodeado de una familia cariñosa y atenta. Parece que le gustaban mucho los libros y le gustaba muy poco jugar con otros niños. Su madre le estimuló en los estudios, enseñándole directamente y llevándole a buenos colegios. Se lo Ok. podían permitir porque eran profesionistas. Sí, te estaban acomodados, ¿no? Sin embargo, John Nash no destacó por su brillantez en el colegio. Por el contrario, debido a su torpeza en las relaciones sociales, era considerado como un poco atrasado. Sin embargo, a los 12 años ya dedicaba mucho tiempo en su casa a hacer experimentos científicos en su habitación. Ok. Me acuerdo que en algún momento escribí yo sobre algo similar de algún otro matemático, nada más que no recuerdo de quién. Ajá. Pero ahorita vamos a ver de qué. Su hermana Marta, que era 2 años menor que John Nash, era una chica pues, bastante normal y ella escribe de su hermano: Johnny era siempre diferente. Mis padres sabían que era diferente y también sabían que era brillante. Él siempre quería hacer las cosas a su manera. Mamá insistía en que yo le ayudase, que lo introdujera entre mis amistades, pero a mí no me entusiasmaba lucir a un hermano tan raro. Lleva a tu hermano con tus amiguitos. Ay, mamá, es que está bien raro. Es que Está bien creepy, güey. está bien creepy. Llega, toca y dice, mi mente está abierta.
muy cierto. Exacto, güey. A los 14 años, Nash empezó a mostrar interés por las matemáticas. Parece ser que influyó en él la lectura de un libro de Eric Temple Bell llamado Men of Mathematics. Eric Temple Bell, quizás en algún momento hablemos de él, pero es uno de los pocos historiadores de las matemáticas que existen. Okay. Yo por ahí tengo algún libro de Eric Temple Bell que habla sobre los grandes hombres de las matemáticas. No es en particular este libro, pero es otro. Pero es uno de los poquitos historiadores de matemáticas que hay, o que ha habido. Entró en el Bluefield College en 1941, comenzó a mostrarse hábil en matemáticas, pero su interés principal era la química. Se suponía que iba a seguir la misma carrera de su padre, que era ingeniero eléctrico, pero continuaba sus experimentos químicos. Él, bueno, ya mencioné que le interesaban la ciencia en particular, Ajá, hace experimentos y en de particular morrito, ¿no? química y matemáticas. Sin embargo, con lo de química, parece ser que en algún momento John Nash tuvo alguna relación con la fabricación de algunos explosivos caseros que produjeron la muerte a uno de sus compañeros del colegio. Juguetón, el morro, Columbine. Como apenas, ¿no? Una chica que agarraron, o sea, que salió de los bachilleres. Que mató a su Chiapas compañera, ¿no? con un petardo, güey. Yo Pero- creo que pero era. sí era fue- Pero fue en la Ciudad de México. Pero No, es que No, fue el de todo. la petardo fue en la Ciudad de México. ¿Ah, Sí. Pero Eso no fue por eso fue académico. intencional, ¿no? Sí fue intencional. Sí. ¿no? O como el morrito que mató a su maestra, que quería matar a su maestra de matemáticas, ¿no? Ah, caray, no. ¿No viste? Ese fue en Nepantla, creo. No. O sea, también fue en área conurbana. Y se desconectó el morrito y quería matar Era John Nash, güey. quería matar a su maestra de matemáticas. No, John Nash resucitando. Oye, pero, o sea, aquí él no tenía pedos de ser asesino o algo así, simplemente con la ciencia. Ese fue un No error la de controlaba, ciencia, error ¿no? de ciencia. Bueno, digo, no sabemos, Mató, güey. bueno, Tal vez tenía pedos de pero o ser sea, sí algún mató a un tipo de- compañero de clase. Parece ser que estuvo involucrado en la muerte de un compañero gracias a ciertos explosivos. Posiblemente que es él hizo. su responsabilidad de que no sabía cómo funcionaba o en su hábito de querer estudiar, ¿no? Como entender cómo funciona. Como entender que lo que provoca mira, un petardo en el pon- cuerpo de un compañerito. güey. Dijo, a Ponte ver 10 qué- petardos abajo. A A ver ver si qué va a vuela. pasar. Algo así. Vas a volar. Sí, No, me güey. imagino. Ya digo, sí estoy responsable, pero al final del día. Era un morro. Nah. Un morro y está intentando hacer ciencia. Si fue intencional. ¿qué No pedo, sabemos. ¿no? Que Si no fue Nash intencional. que ¿qué pedo Dios también? tenga a Nash en su santa gloria, pero ahí hay que lo cuestionar. Yo creo que a partir de ahí hay que decirle supremo fascista, ¿no? A él sí, No, me Él gusta. sí, pero Él bueno, ese punto o sea, es- digo, no están muy alejados del futuro, de lo que fue la vida de Nash, de Sí. John Nash. El supremo fascista sabrá. Me gusta más, Sí. en vez de Dios, ya decir supremo fascista. Andamos muy verdos últimamente ya. Nash ganó una beca en el concurso George Washington y entró en junio de 1945 en el Carnegie Institute of Technology, hoy llamado Carnegie Mellon University, para estudiar ingeniería química. Ok. Eso fue su primera intención. Sin embargo, empezó a destacar en matemáticas, cuyo departamento estaba dirigido entonces por John Synge, reconocido, y él reconoció el especial talento de Nash y le convenció para que se especializara en matemáticas. Y aquí uno preguntaría, ¿por qué un ingeniero químico destaca en matemáticas? Pues resulta, y eso no lo sé, bueno, no lo sé de ciencia cierta, pero hay un profesor que es ingeniero químico, en algún momento fue director de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería en la UAM, y yo lo sé por su testimonio. Él era no me acuerdo exactamente de qué estado de la Ciudad de México, y él quería estudiar matemáticas. Alcaldía. No, de algún estado de México, perdón. No de la ciudad. Creo que San Luis Potosí, pero no estoy seguro Ok, si era ok. San Luis Potosí o algún estado Ajá. en donde cuando él estudió cuenta que no existía la licenciatura en matemáticas en esa universidad todavía. Y entonces que le preguntó a sus profesores que qué podía estudiar, qué carrera es la que tenía más matemáticas de todas. Y entonces le recomendaron estudiar ingeniería química. Parece ser que la ingeniería química tiene muchas matemáticas involucradas
¿Qué? Bueno, pues sí. O sea, no Sí solo tiene todas las mucha. ingenierías, pero en Ajá. particular la ingeniería química tiene más matemáticas de lo que Pues tiene una. sentido. Bueno, la teoría de grafos se utiliza mucho, por ejemplo, en la parte de, si no me recuerdo, de química orgánica. Entonces, cuando O varias leía, cosas. yo cuando leí esta parte de John Nash, pues me hizo sentido porque dije, bueno, chance es posible que, ya Sí, bueno, que- yo conozco estos testimonios, que sí, o sea, él estando en ingeniería química y teniendo mucha relación con las matemáticas, haya destacado un montón en matemáticas. Sí, perdón, como que no era el ajeno, ¿no? O sea, al Ujú. final del día, él es, sí, simplemente el testimonio que tú dices, ¿no? Si para los maestros lo más cercano a matemáticas es ingeniería química, tiene sentido que Nash, al estar tan inmerso en matar compañeritos haciendo experimentos químicos, pues obviamente, pues ya dije, pues mejor mate, ¿no? Ahí creo que no mato a nadie, ¿no? Creo. Se licenció en matemáticas en 1948 a los 19 años. Ay, morrito, güey. Y después lo aceptaron para estudios de posgrado en las universidades de Harvard, Princeton, Chicago y Michigan. Hijo, pues todas. Nash, sí, Nash consideraba que la mejor era Harvard, pero Princeton ofreció una mejor beca, por lo que decidió estudiar en Clinton. Princeton, donde entró en septiembre de 1948. En 1949, mientras se preparaba para el doctorado, o sea, es decir, estaba en sus estudios de doctorado ya, porque no pasó por la maestría, el de licenciatura se fue a Sí, doctorado, directo. Él no fue, hizo máster. escribió el artículo por el que sería premiado 5 décadas después con el premio Nobel. En economía. En economía. En economía. En 1950 obtiene el grado de doctor a los 21 años con una tesis llamada Juegos no cooperativos. Mira, no jugaba Sí. Fortnite. Se llamaban no cooperativos porque mataba a sus compañeritas. Era campero el güey. Era camper. Era camper. También en ese tiempo, en 1950, empieza a trabajar para la Rand Corporation. La Rand Corporation es las iniciales de Research and Development. Ajá. Esta compañía fue creada en 1948 por Douglas Aircraft Company y fue creada para ofrecer servicios de investigación, análisis e inteligencia a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, no era una Blanca Paloma. Sí, no era una empresa así normal, sino era una empresa del ejército de Sí, Estados era Unidos. subsidiada por el US. Y el US Army, ¿no? exactamente. Entonces él empezó a trabajar ahí por sus grandes talentos para las matemáticas, ¿no? Justamente ahí es donde se empieza a meter en esta onda. De no Estamos en la Guerra Fría. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y estamos en la Guerra Fría. Bueno, la Rand Corporation era una institución que canalizaba fondos del gobierno de los Estados Unidos para estudios científicos relacionados con la Guerra Fría y en la que se estaba intentando aplicar los recientes avances en la teoría de juegos para el análisis de estrategias diplomáticas y militares. Que en la Guerra Fría es donde Charles Xavier pierde las piernas, ¿no? Bueno, el movimiento de las piernas. Sí, el movimiento de las piernas. Mantuvo piernas, pero se lastimó la columna, ¿no? Exactamente. Es un personaje histórico. ¿Los X-Men? Es un personaje histórico. Muy Ajá. importante también en el desarrollo de la historia. En 1952, a los 24 años, entró como profesor en el Massachusetts Institute of Technology, también llamado MIT. Parece ser que sus clases eran muy poco ortodoxas y que no fue un profesor popular entre los alumnos. No, güey. Que también se quejaban de sus métodos de examen. Literal, o sea, están las crónicas de que llegaba, ponía un problema en el pizarrón. En el pizarrón, se salía y regresaba al final del semestre. O sea, nunca daba clases el güey. Los alumnos tenían que ir a buscarlo a su oficina. Que es Russell Crowe, ¿no? En la película Natch. En la película de A Beautiful Mind, Russell Crowe es el protagoniza el papel de John Nash. En ese tiempo empezó a tener problemas personales graves, que añadidos a sus dificultades que seguía experimentando en sus relaciones sociales. Conoció a Eleanor Steer, con la que tuvo un hijo, John David Steer, nacido el 19 de junio de 1953. Qué cagado que no le haya puesto el Nash, ¿no?
ahí va, ¿por qué no puso el Nash? A pesar de que ella trató de convencerlo, Nash no quiso casarse con ella. Sus padres solo se enteraron de este asunto en 1956, 3 años después. Nash Sr. murió poco después de enterarse del escándalo y parece que Nash Jr. se sintió culpable de ello y eso le sobrevino en más problemas mentales. En el verano de 1954, O sea, que el hijo de Nash era complejo. era complejo, güey. El hijo de Nash era un niño complejo, güey. A su primer hijo lo abandonó, güey, y abandonó a su esposa. Sí, nunca se hizo cargo de ella, güey. Es culero, ¿no? Pues estaba enfermo, güey. A ver, Pues no sé, pero Culero, pero Claro. era enfermo, pero eso no quitó que tuviera un hijo, güey. Eso sí. En el verano de 1954, John Nash fue arrestado en una redada de la policía para cazar homosexuales. Porque pues en ese tiempo, en los 50, no era bien visto. Y entonces él estaba en una Sí, manifestación, ok, no era una ok. manifestación en pro de los derechos de los gays. Ajá. Y entonces la policía lo reprimió y los O sea, Nash andaba en el Pride. En el exacto, andaba en el Pride. Justo en este mes que estamos en el Pride, John andaba en el Pride. Y como consecuencia de ello, fue expulsado de la RAND Corporation. Porque la RAND era Del Del ejército, ¿no? Entonces ya van muchas cositas que nos hablan de que no estaba bien mentalmente. O sea, hay muchas cuestiones de inestabilidad mental por ahí. O sea, estás diciendo que... Es lo mismo que. Momento. No, creo que hay que aclarar eso, ¿no? A ver, O sea, tenía Paréntesis. muchos problemas. nos deslindamos No, de los güey, comentarios. se acaba de dar A ver, cuenta. dejen reescribo esta parte. A ver, no, güey. A No ver, quiere decir que está enfermo replanteo, mental. replanteo. No, güey. Bueno, Pero muchas digamos que- gracias por esta semana. Vamos a Deconstrucción. La deconstrucción. Deconstrucción Podcast. No, a ver, el fin de Miguel no es decir que por Porque la se- redada fue. No. Por Sí, no. estar en esta manifestación de apoyo a los homosexuales, Era un cúmulo él ya estaba de. enfermo mental, sino más bien por todas las... hay Ya tenía muchas varios cosas, pedos, güey. ¿no? Sí, o sea, más bien traía cargando muchas cosas, ¿no? Que el escándalo, su papá muriera por el escándalo, o indirectamente él sintió que era su culpa. Ajá. O sea, del güey traía muchos pedos mentales y No se siempre. quiso ser responsable de... Ajá, o sea, como que no estaba consciente de su realidad ni de él mismo, ¿no? O sea, al final de Exactamente. Luego se queda cuentas. sin empleo, güey. O sea, Se quedó sin empleo, era profesor en el MIT, pero se queda sin empleo en el gobierno, Ajá. que ahí es donde empieza todo este pedo de sentirse espía y de... o sea, Ahorita pero voy a bueno, platicar vale. más o de sea, eso. al final del día hablamos de una salud mental frágil, ¿no? O sea, no gozaba de una salud mental muy, muy cuidada Nash, ¿no? No, sí. O sea, al final bastante frágil, eso es sí. lo que querías decir, ¿no? Sí, exactamente. No. Exacto, no es lo que pensaba güey, en un primer momento, güey. Sí. No, lo que se podía entender. No, nunca pasó por mi cabeza eso. Como que no lo volví a leer. No. Pero bueno, ajá. Una de las alumnas de Nash en el MIT, Alicia Larde, entabló una fuerte amistad con él. Ok. Había nacido en El Salvador, Alicia, pero su familia había emigrado a Estados Unidos cuando ella era pequeña y habían obtenido la nacionalidad. Ok. El padre de Alicia era médico en un hospital federal en Maryland. En el verano de 1955, John Nash y Alicia salían juntos. Aplicó la del profesor Buena Onda. Ujú. En febrero de 1957, 2 años después, se casaron. En otoño de 1958, un año después de casarse, Alicia quedó embarazada, pero antes de que naciera su hijo en esos 9 meses, la grave enfermedad de Nash ya era muy manifiesta. ¿Y a qué enfermedad me refiero, no? Porque sí parecía, ¿no? Realmente sí tenía. Él sí, no, sí para allá va, para allá va. él sí está diagnosticado. Inicialmente la enfermedad mental de Nash se manifestó como paranoia. Al principio tenía paranoia, pensaba que todos lo perseguían. Más tarde su esposa describiría su comportamiento como errático. Nash parecía creer que todos los hombres que usaban corbatas rojas formaban parte de un grupo de comunistas que conspiraban contra él. Nash enviaría cartas a las embajadas en Washington, D.C., afirmando que ellos estaban estableciendo una especie de gobierno en el país.
Sus problemas psíquicos se manifestarían dentro de su vida profesional cuando en uno de sus discursos sobre la hipótesis de Riemann, leído en la Sociedad Estadounidense de Matemáticas de la Universidad de Columbia, en 1959, Nash se expresó con palabras que resultaron incomprensibles, por lo que sus colegas de la audiencia inmediatamente se dieron cuenta que algo estaba mal. Entre abril y mayo de 1959, ingresó en el hospital de McLean, donde fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Esa es la enfermedad, o sea, John Nash sí está diagnosticado, sí se sabe qué tenía, cuál era Sí, su tenía problema. pedos mentales, literal. Sí, pero además pedos mentales. Una condición. Sabemos que tenía pedos mentales, pero los pedos mentales eran esquizofrenia Diagnosticados. paranoide, güey. O sea, no era cualquier pedo mental. Sí, eran serios. En 1961 ingresó al Hospital Psiquiátrico de Trenton, en Nueva Jersey, y durante los 9 meses siguientes pasó periodos en hospitales psiquiátricos en los cuales recibió tratamientos con fármacos antipsicóticos y terapias de shock con insulina. Ay, no. Ah, porque justo en esa época todavía estaban haciendo terapia de shock. Exactamente. Que eran los electroshocks, ¿no? Antes le hicieron una lobotomía, ¿no? Pero pues casi. Bueno, a él no le hicieron pero prácticamente, güey, sí. Que uno de los mejores juegos que representa la esquizofrenia es Hellblade. Es un juego de la protagonista tiene esquizofrenia. Y los creadores, bueno, los desarrolladores de ese videojuego. Tiene esquizofrenia. No, bueno, no ellos, pero sí entrevistaron a 20 personas con esquizofrenia para que les narraran lo que sentían. Y sí, muchos de los jugadores, bueno, de los que participaron en esto, dicen que ese juego es lo más parecido a lo que es, cómo se ve la esquizofrenia. O sea, sí es un videojuego que habla mucho de la salud mental y aparte sí representa la esquizofrenia de la forma más fidedigna que No, y además han visto que en su también vida. otra cosa, hay grados de esquizofrenia, ¿no? O sea, hay gente Sí. que tiene esquizofrenia y es funcional y hay gente que tiene grados muy, muy intensos. Como de John Nash, esquizofrenia, güey. Como Nash. En ese momento, por ejemplo, su esposa ya se había divorciado de John Nash. Deja de ser difícil, ¿no? Sí, Tratar imagínate. con... No, o sea, mira, si actualmente con todo el avance tecnológico y médico que hay, es difícil tratar con una persona, o sea, con Vota por el PRI, güey. bien conservador, ¿no? Pero, No es cierto. o sea, actualmente es difícil, imagínate esa época donde su terapia era darle choques eléctricos en la cabeza, güey. Ujú, sí, está. O sea, imagínate o sea, qué tan difícil era sobrellevar una relación con alguien así. Sí, está difícil. El desgaste. Según Sí. Nash, el inicio de sus trastornos mentales podía situarse durante los primeros meses de 1959, cuando su esposa, que era de Puerto Rico, La primera esposa. no, la segunda. la- la segunda. No, era de El Salvador, ¿no? No, Habéis dicho El Salvador, güey. Ah, sí, El Salvador. Sí. Alicia Larde. Que consiguió la green card, ¿no? sí, Ajá. gracias a Nash. Pues, probablemente. Estaba embarazada, ¿no? Describiendo el proceso como un cambio de un pensamiento racional científico hacia un pensamiento delirante típico de personas que han sido diagnosticadas con esquizofrenia o esquizofrenia paranoide. Para Nash, esto incluía verse a sí mismo como mensajero o alguien que tiene una determinada misión, lo que les comentaba, rodeado tanto de partidarios como opositores y agentes secretos, entre los cuales se sentía que era perseguido y buscado para resolver enigmas de revelación divina. Porque Sí, ya. él veía... Sí, ya estaba... Sí, ya estaba en otro pedo. O sea, él ya decía, yo soy James Bond, me están siguiendo, pero también tengo aliados, y este es el mensaje que vengo a dar, ¿no? O sea, él ya se había deschavetado totalmente, ¿no? Sí, Verga. justo. Nash sugirió que sus delirios estaban relacionados con su sensación de infelicidad. O sea, él mismo se intentaba diagnosticar el por qué estaba así. No, esto lo dijo después, o sea, y justo Ya que para allá estaba voy, o sea, mejor, por así decirlo. exactamente, porque no sé si lo menciono explícitamente por ahí, pero lo que pasó es que él tomaba medicina, pero después, a fuerza de un ejercicio mental e intelectual, él logra sobrellevar su enfermedad. Nunca se cura, siempre dice que tiene visiones, pero que entonces ya es capaz de diferenciar las visiones de la realidad. De su realidad. Y entonces ya puede hablar de eso, aunque
está dando una conferencia y en el mismo momento está viendo que hay agentes secretos entrando por la puerta y todo ese pedo. Bueno, pero porque vea agentes secretos, imagínate que vea demonios y así, güey, Sí, mientras daba clases, Sí está acá así de, no, sí, el demonio de 3 cuernos, 3 cuernos, ¿cuántos 4 más 4? no mames, está, digo, es más loable aún su Bueno, y además, bueno, él identifica que cuando empezó a sentir infelicidad, ¿no? Por esta situación que pasó, que abandonó a su primera esposa, bueno, ni siquiera fueron esposa, pero a su primer pareja y su hijo, lo de su este papá. sentimiento de culpa de que su papá se murió, sabiendo la situación de Nash, eso, y a sus deseos de sentirse importante y reconocido, porque era un genio, y a su forma característica de pensar, a eso le atribuye. Sí, La el enfermedad, quiebre ¿no? mental, ¿no? Pero también al mismo tiempo dice, y esto estoy citando las palabras de Nash, yo no habría tenido ideas tan buenas científicamente si hubiera tenido una forma más normal de pensar. También expresó, si no me hubiera sentido tan presionado, dudo que hubiera sufrido este trastorno. También declaró que siempre le obligaron a ir a los hospitales psiquiátricos en contra de su voluntad, que temporalmente renunciaba a sus hipótesis delirantes de ensueño, después de estar el tiempo suficiente en un hospital para decir que se había recuperado o que ya tenía un comportamiento normal, racionalmente forzado. O sea, en realidad, él nunca salió de los hospitales porque estuviera curado, sino porque él engañaba a los doctores diciendo, Ya me siento sí, mejor. ya me siento mejor, se comporta como alguien normal y salía, pero nunca estuvo curado. Y también dice, solo por cuenta propia logró rechazar inteligentemente algunas de sus influencias delirantes y sus creencias políticamente orientadas en cuanto se sintiera cómodo. O sea, literal, lo que digo, fue un ejercicio de intelecto lo que hizo que pudiera sobrellevar Controlarlo, su ¿no? enfermedad. Hasta cierto punto. Más bien, fingir que estaba tenía control de la Sí, situación, sobrellevar ¿no? las cosas, ¿no? Cuenta que cuando estaba, bueno, ya cuando le dieron el premio Nobel, lo reciben en los 90s, el premio Nobel de Economía, y en ese tiempo ya existía el correo electrónico, ya abrió su correo electrónico y se comunicaba con otros matemáticos vía correo electrónico, y los otros matemáticos, al darse cuenta que era el John Nash, así, Sí, la ellos figura decían, no de mames, Nash. sí quiero colaborar contigo, porque él les escribía, ¿no? Y entonces a estas personas, el consejo que da el premio Nobel, les habla a estas personas, les dice, oye, ¿John Nash está bien para recibir el premio o no está bien? No lo invitamos. Entonces decían, no, sí, ya está mucho mejor. Bueno, y fue gracias a eso que sí se le reconoce con el premio Nobel, ¿no? que no fue así honoris causa, casi nada más, ¿no? Sí fue de, bueno, ven por él. Bueno, además tuvo un chingo de honoris causa. No los menciona Sí, aquí, ¿verdad? pero tiene muchos honoris causa. En 1978 recibió el premio John von Neumann. En 1994 el premio Nobel de Economía. En 2015 recibió el premio Abel, ¿no? Que es, La madre, sí, o sea, estuvo pesado. O sea, él recibió todos los premios más importantes que un matemático puede recibir. No recibió el premio en la Semana de las Matemáticas. Bueno, eso sí. No, pues no, eso no. No, es que hay categorías. Ni el premio a la reina de primavera. En 2015 recibió el premio Abel y cuando regresó a su casa, el 23 de mayo del 2015, Nash falleció a los 86 años junto a su esposa Alicia Lardé López Harrison, de 82, en un accidente automovilístico de Turnpike en el peaje de Nueva Jersey, cerca de Monroe Township, Nueva Jersey. Se cuenta que el conductor del taxi en el que viajaban perdió el control y golpeó una barandilla. Y entonces ahí, ya había dicho que su esposa se había divorciado, pero siempre su esposa pues estuvo al pendiente de él. De hecho, cuando estuvo en sus momentos más vulnerables, ella lo cuidaba y lo alimentaba y le daba su medicina. O sea, después regresaron, lo premiaron con el premio Abel y regresando se muere. O sea, literal traía el premio Abel en la cajuela y chingó a su madre. Jonas. Le dijo al conductor del taxi, cuidado con ese unicornio. Y así, y bueno, no hablen mucho o prácticamente nada de sus avances matemáticos, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, él desarrolla toda una teoría. Hay una teoría que se llama el punto fijo, por ejemplo. Ajá. Y el punto fijo es... O de cuando equilibrio, tú, ¿no? Más bien.
Sí, bueno, esa es su tesis, ¿no? El equilibrio de Nash. Eso Ajá. es. Pero hay otro que es el punto fijo de Nash, que se Ok. utiliza mucho, que es, tú tienes una función, bueno, un punto fijo es una función aplicada a un número y ese número te da el mismo número. F de X es igual a No X, sabía que eso era es de un Nash. punto fijo. Según yo era de otra cosa, pero bueno, ajá. El equilibrio de Nash tiene también, es toda una teoría muy importante, por eso le dan en economía, porque en ese momento se regía por una ideología, bueno, por la teoría desarrollada por John Maynard Keynes, alguien de economía, y esta teoría que vino a revolucionar la forma en la cómo se pensaba el Ujú. capitalismo fue John Nash con sus juegos, estos no Teoría de cooperativos, juegos y que es como decir, desequilibrios, en vez ¿no? de todos comprarle a la misma persona, cada quien comprele a sus personas, o sea, cada quien asóciese con otras empresas o personas menos importantes, de tal manera que esta persona grande pierda importancia, ¿no? Y entonces muchas negociaciones, no solo políticas, sino económicas, se vieron beneficiadas gracias a esta teoría. O sea, y hay un montón, o sea, hay un montón de cosas, tiene solo por bastante decir, o sea, trabajo. pero Nash ha sido un pionero y una persona, Bueno, un fue. peso pesado de las matemáticas, ¿no? Que pues, Incluso tiene su película. documental, ¿no? Su documental. Hay una película que habla de la vida de Nash que se llama A Beautiful Mind, que documental Krish, que lo explica. hay un documental donde Chris lo explica, ¿no? Vea películas de matemáticas parte 1. Ujú. Sí, fue la uno. Sí, es la 1. O la 2, cualquiera de esas, pero ahí lo va a encontrar. Pero Pero es ya, una película chida, está chida. O sea, Claro. aunque no, a usted no le gustan las matemáticas, es una buena Bueno, película. esa película salió antes de que Nash muriera. muriera Nash, ¿no? Ujú. Y Nash, pues también dice que hay muchas licencias en esa película. Pero esta película, Beautiful Mind, ganó 4 Óscares. Entre ella, el Óscar a la mejor película. Entonces, es una película de mucha calidad. Pues se las recomendamos. Y pues esta fue la historia de John Forbes Nash. Un bonito capítulo. Nuevamente. Un peso gordo. un- Un peso Sí. gordo. No, un Un peso. peso pesado. Sí, un peso pesado. Un pez gordo. un pez gordo. Sí, güey. Un pez pesado. Ajá. Un peso pluma. Pero bueno, eso fue el capítulo de esta semana. Les agradecemos por habernos escuchado. Y si llegaron hasta aquí, pues nuevamente les reiteramos que hagan todas esas cosas que ya saben. Dale me Denle gusta, like, suscríbanse, compartan. compartan y todas esas cosas. Sus ¿Vale? redes sociales, muchachos. A mí me encuentran en YouTube como Matt Wammer. A mí me encuentran en todos lados como Migue Más. A mí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. A nuestro compañero de aquel lado lo encuentran como... no es cierto. Y yo todavía. Y ¿A Nacho? ¿A Nacho? a Nacho. No sean espías. Cuídense mucho. Y Nos vemos la próxima semana. nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao. La salud mental no es un juego.